Pedro, de pescador a líder de la Iglesia de Cristo. En las costas del mar de Galilea, entre redes y barcas de madera, vivía un hombre llamado Simón. Era pescador, como su padre y como muchos en la aldea de Betsaida. Nadie imaginaba que este hombre, impulsivo y sincero, sería transformado en uno de los líderes más grandes de la fe cristiana. Este es el relato del apóstol Pedro, el pescador que caminó sobre las aguas, el hombre de las llaves del reino. Simón, hijo de Jonás, nació en Betsaida, una aldea pesquera al norte del mar de Galilea. Juan, capítulo 1, capítulo 44. Junto con su hermano Andrés, trabajaban arduamente pescando para subsistir. Se caracterizaba por su carácter impetuoso y su sinceridad sin filtros. Era judío y, como todos los de su pueblo, esperaba la llegada del Mesías. Un día, mientras echaban las redes, Andrés le trajo una noticia sorprendente. Había encontrado al Mesías. Juan, capítulo 1, capítulo 41 a 42. Al presentarlo ante Jesús de Nazaret, éste lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro o piedra». Con esa simple declaración, Jesús no solo le dio un nuevo nombre, sino un nuevo destino. Pedro comenzó a seguir a Jesús desde entonces, aunque al principio lo hacía intermitentemente, pues aún regresaba a su trabajo de pescador. En una ocasión memorable, Jesús le pidió que arrojara las redes tras una noche infructuosa. Al ver la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5, capítulo 8. Pero Jesús le respondió: «Desde ahora serás pescador de hombres». Lucas capítulo 5, capítulo 10. Pedro dejó todo, redes, barca y su antigua vida, para seguir a Jesús por completo. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo radical. Fue testigo cercano de milagros, escuchó enseñanzas profundas y presenció revelaciones gloriosas. Junto a Santiago y Juan, formó parte del círculo íntimo de Jesús, participando en momentos clave del ministerio. Pedro fue testigo de milagros impresionantes: la multiplicación de los panes y peces, Mateo 14, 13, 21. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 37 a 43. Y la transfiguración en el monte, Mateo 17, 1 a 9. En esa montaña, vio a Jesús resplandeciente junto a Moisés y Elías, y, con su característica impulsividad, propuso levantar 3 enramadas para honrarlos. Uno de los episodios más recordados de Pedro ocurrió una noche tormentosa. Jesús caminaba sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de fe y atrevimiento, pidió ir a su encuentro. Jesús lo llamó, y él comenzó a caminar sobre las aguas. Mateo 14, 28 a 31. Sin embargo, al sentir el viento y el oleaje, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro también fue el primero en confesar a Jesús como el Cristo. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó: «¿Quién decís que soy yo?». Y Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16, 16. En ese momento, Jesús le prometió: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos». Mateo 16, 18 a 19. Sin embargo, Pedro también protagonizó momentos de debilidad. Cuando Jesús habló de su próxima muerte, Pedro lo reprendió diciendo que eso nunca debía suceder. Jesús le respondió duramente: «Quítate de delante de mí, Satanás». Mateo 16, 22 a 23. Mostrando que aún tenía mucho que aprender. En la última cena, Pedro prometió nunca abandonar a Jesús, pero esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces ante el temor y la presión. Mateo 26, 69 a 75. Al escuchar el gallo cantar, recordó las palabras del maestro y salió llorando amargamente.
Este momento marcaría el inicio de su profunda transformación. En la madrugada del tercer día tras la crucifixión, María Magdalena, otras mujeres y algunos discípulos fueron a la tumba. El sepulcro estaba vacío. Cuando María trajo la noticia, Pedro corrió junto con Juan al sepulcro. Juan llegó primero, pero fue Pedro quien entró y vio las vendas dobladas en su lugar. Juan 20, 3-6. Aunque no comprendía del todo, empezó a vislumbrar que algo extraordinario había sucedido. Poco después Jesús se apareció a sus discípulos, primero en Jerusalén y luego en Galilea. En una de esas apariciones, a orillas del mar de Tiberias, Pedro volvió a su antigua costumbre, pescar. Esa noche no atraparon nada. Al amanecer, un hombre en la orilla les dijo que echaran la red al otro lado. La pesca fue abundante. Pedro, al reconocer que era Jesús, se lanzó al agua para llegar antes que los demás. Juan 21, 7. En ese desayuno junto al fuego, Jesús se dirigió a Pedro con ternura, restaurando su llamado. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió afirmativamente. Jesús entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15-17. Así el pescador arrepentido fue confirmado como pastor del rebaño. Luego de la ascensión de Jesús, Pedro asumió un liderazgo visible entre los discípulos. En Jerusalén, tras regresar del Monte de los Olivos, tomó la iniciativa de completar el número de los 12, eligiendo a Matías para reemplazar a Judas. Hechos 1, 15-26. En esos días de espera, Pedro animó a todos a perseverar en oración. En Pentecostés, mientras estaban reunidos en un aposento alto, el Espíritu Santo descendió con poder. Un viento recio llenó el lugar y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Pedro, lleno del Espíritu, predicó a la multitud en Jerusalén. Hechos 2, 14-36, explicando que lo que ocurría era el cumplimiento de las profecías. Su mensaje conmovió a miles, y ese día se añadieron unas 3.000 almas a la iglesia. Hechos 2, 41. Desde entonces, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia naciente. Junto con Juan, sanó a un hombre cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa. Hechos 3, capítulo 1-10. Este milagro atrajo a la multitud y les permitió proclamar nuevamente el nombre de Jesús. Pero también les atrajo la oposición de las autoridades religiosas. Arrestado por predicar, Pedro fue llevado ante el concilio y el sumo sacerdote. Sin temor, declaró: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos capítulo 4, vers 12. Aunque fueron amenazados, Pedro y Juan respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios». Hechos capítulo 4, vers 19. Su valentía inspiró a la comunidad cristiana a permanecer firme. Pedro continuó sanando enfermos y expulsando demonios, y la gente llevaba a los enfermos a las calles para que siquiera su sombra los cubriera y sanaran. Hechos capítulo 5, vers 15. Sin embargo, su creciente influencia también lo puso nuevamente en conflicto con las autoridades. En una ocasión, Pedro fue encarcelado junto a los demás apóstoles. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los liberó, instruyéndolos a seguir predicando en el templo. Hechos capítulo 5, vers 17, vers 20. Al día siguiente, los líderes religiosos los encontraron enseñando nuevamente, como si nada hubiera pasado. Más adelante, Pedro fue llamado a visitar a los creyentes en Lida, donde sanó a un paralítico llamado Eneas, diciendo: «Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Hechos capítulo 9, vers 34. Luego fue a Jope, donde resucitó a una discípula llamada Tabita, también conocida como Dorcas. Hechos capítulo 9, vers 36-42. Estas obras fortalecieron la fe de muchos y prepararon a Pedro para el siguiente gran paso:
llevar el Evangelio más allá del pueblo judío. Mientras Pedro permanecía en Jope, un hombre piadoso llamado Cornelio, centurión romano, recibió en Cesarea una visión de un ángel que le indicó que enviara por Pedro. Hechos 10, 1-6. Al mismo tiempo Pedro, en la azotea de la casa de Simón el curtidor, tuvo una visión en la que un lienzo descendía del cielo lleno de animales impuros y una voz le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Hechos 10, 9-13. Pedro, confundido, no comprendía su significado. Poco después llegaron los mensajeros de Cornelio y el Espíritu le indicó a Pedro que los acompañara sin dudar. Hechos 10, 19-20. Así Pedro viajó a Cesarea, rompiendo con las barreras culturales y religiosas, pues era inusual que un judío entrara en la casa de un gentil. En la casa de Cornelio, Pedro comprendió el mensaje de la visión. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34-35. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre los oyentes gentiles, quienes comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Hechos 10, 44-46. Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, marcando así un momento clave: la inclusión de los gentiles en la Iglesia sin necesidad de adoptar todas las costumbres judías. Hechos 10, 47-48. Este acto provocó controversia entre los creyentes de Jerusalén. De regreso en Jerusalén, Pedro fue criticado por haber comido con gentiles. Sin embargo, relató toda la experiencia, y los creyentes glorificaron a Dios diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Hechos 11, 18. Este testimonio sentó las bases para la expansión de la Iglesia más allá de Israel. Con el crecimiento de la Iglesia también llegó la persecución. El rey Herodes Agripa mandó ejecutar a Jacobo, hermano de Juan, y encarceló a Pedro con la intención de matarlo después de la Pascua. Hechos 12, 1 y 4. Pero una vez más, Dios intervino de forma milagrosa. La Iglesia oraba intensamente por él. La noche antes de su juicio, un ángel del Señor despertó a Pedro en la cárcel, le soltó las cadenas y lo guió fuera de la prisión, pasando por los guardias y hasta la calle. Hechos 12, 6 y 10. Al darse cuenta de que era real y no una visión, Pedro fue a la casa de María, donde los discípulos estaban reunidos en oración. Pedro siguió predicando y viajando, consolidando la fe de los creyentes y enfrentando desafíos doctrinales. Más tarde, cuando surgió la disputa sobre si los gentiles debían cumplir la ley de Moisés, Pedro tomó la palabra en el concilio de Jerusalén. Recordó su experiencia con Cornelio y afirmó: «¿Por qué tentáis a Dios imponiendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos». Hechos 15, 10 y 11. Su intervención en el concilio ayudó a establecer que los gentiles no estaban obligados a someterse a la ley ceremonial, sino que debían abstenerse de la idolatría, la inmoralidad sexual, la carne estrangulada y la sangre. Hechos 15, 19 y 20. Este acuerdo fortaleció la unidad de la Iglesia en su diversidad. Posteriormente, Pedro continuó viajando y animando a las iglesias. Se le atribuyen 2 cartas en el Nuevo Testamento, conocidas como Primera y Segunda de Pedro. En ellas exhorta a los creyentes a soportar las pruebas, vivir en santidad y mantener firme la esperanza en la venida de Cristo. Sus palabras muestran a un Pedro maduro, lleno de compasión y sabiduría, transformado por el Maestro a quien había seguido desde la orilla del mar. En los últimos años de su vida, Pedro siguió siendo una figura clave para las iglesias. Las persecuciones contra los cristianos se intensificaron bajo el emperador Nerón, quien, según la tradición, responsabilizó a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Tácito, Anales 15. En este contexto, Pedro probablemente se trasladó a Roma para apoyar a los creyentes en medio de la crisis. En Roma, Pedro pastoreó a la comunidad cristiana y fortaleció su fe frente a la violencia y el miedo.
En su primera carta, escribe: «No os sorprendáis del fuego de prueba. Antes bien, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Primera de Pedro 4, 12-13. Estas palabras eran un bálsamo para los creyentes que sufrían torturas y ejecuciones. En sus cartas, también vemos a un Pedro profundamente consciente de la responsabilidad pastoral. Exhorta a los ancianos a pastorear el rebaño voluntariamente, no por obligación ni por ganancia deshonesta, sino con humildad. Primera de Pedro 5, 1, 3. El pescador de Galilea ahora era un padre espiritual para miles. En la segunda carta, Pedro advierte sobre falsos maestros, corrupción moral y la necesidad de permanecer firmes en la fe mientras esperan el regreso del Señor. Segunda de Pedro 3, 13-4. Con firmeza, declara que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3, 10. Animando a los creyentes a una vida santa y piadosa. La tradición cristiana, recogida por autores como Clemente de Roma, Orígenes y Eusebio de Cesarea, sostiene que Pedro fue arrestado durante la persecución de Nerón y condenado a muerte. Según estos relatos, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir como su Señor. Su martirio habría ocurrido hacia el año 64 o 67 después de Cristo, en la colina del Vaticano, en Roma. El humilde pescador que una vez negó a conocer Jesús, ahora sellaba su testimonio con su propia sangre. Así, Pedro entró en la historia como uno de los más grandes testigos de Cristo. Su tumba, venerada desde tiempos antiguos, se convirtió en un lugar de peregrinación. Hoy, la Basílica de San Pedro en Roma se levanta sobre lo que se cree es su sepulcro. Este humilde Galileo había dejado una huella imborrable en la historia de la fe. El legado de Pedro no es solo de liderazgo, sino de transformación, de un hombre impulsivo, temeroso y a veces falible, a un pastor valiente, lleno de amor y esperanza. Su historia enseña que Jesús puede cambiar cualquier vida, que la gracia supera las caídas y que la fe persevera hasta el fin. Sus palabras siguen resonando: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe». Primera de Pedro 5 y 8-9. Pedro llama a cada generación de creyentes a la vigilancia y la confianza en el Señor. Así concluye la historia del pescador de Galilea, Simón llamado Pedro, discípulo, apóstol, predicador, pastor, mártir. Un hombre que caminó sobre las aguas, que cayó y se levantó, que amó a Cristo hasta el final. Su vida nos recuerda que en las manos del Maestro, incluso las piedras pueden convertirse en cimientos para la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa historia de fe y esperanza. Si te ha gustado este documental sobre el apóstol Pedro, no olvides dejar tu like para apoyarnos, compartirlo con tus amigos y familiares, para que más personas conozcan estas enseñanzas, y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas para que no te pierdas ningún episodio. También déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la vida de Pedro te inspiró más? Nos encantará leerte. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.